Bienvenidos a una nueva entrega de Zona Debate, el programa donde conversamos temas de interés nacional. En esta ocasión me acompaña Nelson de los Santos, también de nuestro departamento de prensa, Fran Pacheco y Edania Peña, y nuestro protagonista de hoy, Luis Reyes Santos, quien es el director general de presupuesto. Por supuesto, deben ustedes imaginar que el tema que trataremos en el día de hoy es el presupuesto nacional del 2017, su planificación, su ejecución y cuáles son los beneficiarios del mismo. Bienvenidos a Zona Debate. Muchas gracias. Nelson, un placer para nosotros compartir contigo. El placer es nuestro. Aquí estaremos tratando de jugar nuestro rol, de que llevar a los televidentes una entrevista con nuestro invitado de hoy que pueda servir para ilustrarles y además como parte del proceso de transparencia que un programa como este quiere llevar a cabo a través de que los funcionarios públicos pues puedan presentar ante el país todos los planteamientos y responder las inquietudes de la población. Así es. Luis, tenemos un presupuesto de 711.399 millones para este 2017. Cuéntenos cómo será distribuido. Miren, Nelson refería hace un momento que uno de los propósitos de estos programas es edificar a la ciudadanía, es ayudar a fortalecer la comprensión de estos temas en el marco de la transparencia con la que debe de actuar un gobierno frente a la población. Cuando uno habla de esa cifra de 711.000 millones, normalmente nosotros en las explicaciones que damos ponemos esa cifra a un lado y apelamos a una explicación mucho más sencilla para que la población pueda grabarse realmente cómo se distribuyen esos 711.000 millones de pesos. Lo primero es que nosotros tomamos como referencia un billete de $1 o una moneda de $1. La fraccionamos en 100 centavos y decimos, mire, si los 711.000 millones de pesos del presupuesto fueran equivalentes a $1, 24 centavos de esos 711.000 millones se destinan al pago de la deuda. 21 centavos de esos 100 centavos se destinan a educación en sentido general, incluyendo educación preuniversitaria. 10 centavos se destinan a los servicios de salud y 9 centavos se destinan a aspectos relacionados con programas sociales del gobierno. Si ustedes observan, los 21 centavos destinados a la educación, más los 10 centavos destinados a la salud, más estos 9 centavos destinados a los programas sociales del gobierno, representan 40 centavos de los 100 que corresponden a $1. Lo que significa es que el 40% de esos 711.000 millones de pesos, el gobierno lo destina a aspectos relacionados con servicios sociales. ¿Por qué destina 40% a servicios sociales? Porque para esta administración de gobierno, la ciudadanía, la calidad de vida de la población sigue siendo el eje de nuestras políticas públicas. Sigue siendo el eje de los objetivos planteados en el gobierno, impactar en la calidad de vida de la población. Reitero, esos 711.000 millones de pesos, 40% se destinan a servicios sociales, 5% se destina a energía y ya había mencionado que un 24% se destina al servicio de la deuda, lo que significa que ahí tenemos 79-80% comprometido de esos 711.000 millones. En adición a eso, recordemos que el gobierno necesita también destinar recursos a defensa y a seguridad ciudadana, es decir, pagar lo que tiene que ver con los servicios de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso representa otro esfuerzo de aproximadamente un 4% y un 13% que destina en sentido general a lo que es la Administración General del Estado.
los servicios que ofrecen otras instituciones del Estado que no son educación, que no es salud, que no es energía, que no es defensa, que no es seguridad ciudadana. Eso representa 13% y ahí tenemos comprometido aproximadamente el 95% de los recursos que están consignados en el presupuesto, con una clara preeminencia de ese 40% que mencionaba originalmente, que se destinan a los servicios sociales. Luis, y en ese planteamiento tan sencillo como lo planteas, que es muy ilustrativo, tal vez sería interesante agregarle a modo de pregunta así sencilla también. ¿Significa esto del presupuesto, quién lo decide? ¿Cómo se conforma un presupuesto? ¿Se sientan tú y el presidente de la República y deciden a quién le van a poner tantos y cuántos y más? Había un presidente que hacía eso, según cuenta la leyenda, ¿no? Que se sentaba con el director del presupuesto. ¿Qué tan cerca y tan lejos estamos de que un presidente pueda manejar un presupuesto con el director del presupuesto y decidir personalmente a qué se destina y cómo se construye el presupuesto de la nación? Gracias, Nelson, por hacerme la pregunta y permitirme hacer un ejercicio de transparencia frente a la ciudadanía con ánimo de ilustrar realmente cómo se formula el presupuesto. Y obviamente un presidente que es el responsable de que se prioricen determinados gastos, siempre va a tener un peso determinante. Y en ese porcentaje que yo ofrecía sobre el monto que se destina a servicios sociales, educación, salud y otros programas sociales del gobierno, obviamente que se discute con el presidente, pero por suerte ya nosotros hemos avanzado en términos institucionales. No es que el presidente decida hasta la última partida que se consigne en el presupuesto, porque lo primero que tenemos que asegurar es que las instituciones del Estado operen, que tengan el mínimo de recursos para cubrir sus gastos operacionales. Claro. Por eso ustedes ven que ya prácticamente esos problemas que podían existir antes, que una institución que no pagaba su nómina, que teníamos problemas con el servicio exterior, ¿recuerdan? Las dificultades de que duraban 3 meses de atraso para recibir los pagos correspondientes y situaciones que se daban frecuentemente en el Estado Dominicano en los últimos años, particularmente en los últimos 2 o 3 años. Eso prácticamente ha ido desapareciendo porque la forma como se formula el presupuesto es la siguiente. Primero, se hace una estimación de cuáles son los gastos operacionales de una institución, cada una de ellas. Cada una de las instituciones del Estado se le hace una proyección de cuánto va a pagar por concepto de nómina, cuánto va a pagar por concepto de electricidad, cuánto necesita por concepto de combustible, de seguro y así sucesivamente. Hay una definición de lo que son gastos operacionales y entonces se le consigna ese mínimo en el presupuesto. De manera que eso asegura que todas las instituciones del Estado estarán en capacidad de operar mínimamente. Luego, ¿qué definimos? Hay una serie de obligaciones establecidas constitucionalmente, que son la transferencia que hace el gobierno a los poderes del Estado, en este caso al Senado, al Congreso en sentido general, al Poder Judicial, a la Junta Central Electoral, al Tribunal Constitucional y otros órganos que están establecidos en la Constitución de la República. Eso se consigna también de manera automática en la formulación del presupuesto. Además de eso, nosotros consideramos lo que son las pensiones y jubilaciones, tanto civiles como militares, y desembocamos en la estimación de lo que son los intereses de la deuda pública, porque hay que asegurar el repago de las obligaciones que tiene contraídas el Estado Dominicano. Entonces, como ustedes ven, ya ahí tenemos comprometido un gran monto de lo que es el presupuesto. También se incluye el 4% que se destina a la educación preuniversitaria, porque eso es una política priorizada por este gobierno y eso no entra en discusión, sencillamente se lleva en la primera etapa del presupuesto. Cuando se hacen las estimaciones de las recaudaciones que potencialmente van a ser efectivas en el año en que se considere, por ejemplo, en el año 2017, entonces ya tenemos unos gastos mínimos establecidos y unas recaudaciones que se van a percibir.
Ahí entonces entra una discusión política, donde tiene una preeminencia el Ministerio de Hacienda y el equipo económico del gobierno y otras figuras que participan en estas discusiones. ¿Cuál es el nivel de déficit apropiado? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos salir a financiar nuestro presupuesto a los mercados internacionales y en los mercados locales. ¿Cuál es el déficit precisamente que tenemos este año? Eso es 2.3% del PIB, 85 mil millones de pesos. Eso es el tope de déficit que nosotros tenemos establecido por el Congreso Nacional en la Ley de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2017. Entonces, ¿y qué otros parámetros macroeconómicos se toman en cuenta, aparte del presupuesto? Me supongo que, porque un presupuesto se compone de ingresos y gastos, ¿no? Entonces, se supone que por el lado del ingreso se estima algún tipo de ingreso. ¿Cómo se estima ese ingreso? ¿Qué elementos de la macroeconomía se toman en cuenta para hacer esa estimación? La ley establece que precisamente ahora, al finalizar este mes, debe de tenerse la primera estimación de lo que nosotros llamamos el marco macroeconómico. ¿Qué es el marco macroeconómico? El marco macroeconómico no es más que una tabla donde tiene la estimación del Producto Bruto Interno en términos real, el crecimiento del Producto Bruto Interno esperado el próximo año. Si fuéramos a formular, para la formulación del presupuesto del año 2018, porque en realidad ya a partir de la fecha, que es bueno que la gente conozca estos detalles, porque la gente ve normalmente el presupuesto formulado cuando lo entregamos al Congreso unos días antes del inicio del mes de octubre, pero en realidad hay un esfuerzo de 6 meses. Hay un calendario, Hay un calendario incluso que se sube. Yo los invito a que abran la página de la Dirección General de Presupuesto y ahí ustedes van a encontrar un calendario con las fechas y las actividades que hay que llevar a cabo. Además de esto, en un ejercicio de transparencia sobre el cual yo quisiera posteriormente referirme, hoy día los organismos internacionales monitorean ese calendario y el cumplimiento de ese calendario para fines de evaluar los niveles de transparencia con lo que se formula el presupuesto nacional. Volviendo a la pregunta que tú hacías, una vez tenemos formulado, el marco macroeconómico con el Producto Interno Bruto, que además incluye la meta de inflación establecida por el Banco Central, el crecimiento real de la economía más la inflación nos permite determinar el Producto Interno Bruto en términos nominales. Y ya con ello, no voy a entrar en detalles sobre esto porque son aspectos técnicos que me gustaría, pero creo que no vamos a desvirtuar un poco, el tema que estamos tocando. Sí. Y ya con ello y la tasa de cambio esperada en el periodo, más los precios internacionales del petróleo, eso es el marco macroeconómico. Y eso nos da los insumos necesarios para proceder a hacer la estimación de las recaudaciones esperadas en el periodo. Y ya tenemos, por un lado, los gastos mínimos, las recaudaciones. En realidad lo primero que se obtiene son las recaudaciones. Sí. Y entonces entramos en un proceso en el cual ya se abre una discusión donde hay que comenzar a distribuir los montos que quedan disponibles, el espacio presupuestario que hay considerado en ese presupuesto, definido ya el déficit, definido los gastos mínimos y obviamente las recaudaciones, para priorizar entonces las políticas que considere el gobierno. Disculpa, Nelson, sí. Antes de entrar y darle la oportunidad al departamento de prensa de sus cuestionamientos que tienen, sería bueno que dijéramos a qué tasa se asumió precisamente lo que usted mencionaba en cuanto a la determinación. Hablamos de un 47.2% del dólar con referencia a los pesos por dólar. 48.2. 48.2. Tenemos todavía espacio porque en estos días en otro programa me hicieron una pregunta similar de si nos acercábamos y le decía, tenemos todavía espacio en el presupuesto para poder asimilar cualquier variación en el tipo de cambio. Ojalá que no. Claro. Ojalá que no, porque lo que nosotros quisiéramos es precisamente que se mantenga como está. Pero si ocurriera, eso no debe ser motivo de preocupación, porque nosotros, una cosa que hemos incorporado al presupuesto, hace años
que también hemos desterrado de la práctica de la formulación presupuestaria subestimar tasa de cambio. Ustedes son testigos que en los últimos 4 o 5 años, eso no es un tema de discusión, que varió la tasa de cambio y tenemos un problema de tipo presupuestario, eso prácticamente ha desaparecido y yo creo que es un mérito de esta administración, un logro haber avanzado en ese aspecto. Así es. Nuestro departamento de prensa. Bien, director, usted hablaba al principio de que cuando se habla del presupuesto general de la nación se tiene que hablar dentro del marco de la transparencia. Y explicaba que cuando se destinan, cuando se delimitan los recursos que se van a destinar a tal o cual entidad, se hace sobre la base de la necesidad de esas instituciones o del presupuesto que también el gobierno dedica a políticas públicas. Pero cuando una entidad debe solicitar recursos por asuntos de jubilaciones o pensiones para que se agreguen el presupuesto general de la nación, ¿qué mecanismos de transparencia debe presentar? ¿Cómo se regula esto para que ciertamente, si se le va a asignar recursos a esta institución pública, esos recursos vayan a ser bien utilizados? ¿Cuáles son los mecanismos de transparencia? ¿Cómo debe hacerlo una institución? Mire, aquí hay 2 tipos de pensiones, en el caso que usted cita. En el caso de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, todos los años se establece una partida, porque esas son instituciones que tienen una política de pensiones más o menos definida, previsible. Se sabe el monto más o menos que pueden alcanzar esas pensiones y jubilaciones en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. En el caso del resto de las instituciones públicas, las instituciones autónomas y descentralizadas como los poderes del Estado, nosotros no intervenimos porque eso es parte del derecho que a ellos les asiste como instituciones que gozan de autonomía presupuestaria. Incluso nosotros no nos involucramos en la distribución de su presupuesto. Una vez determinada la partida global, cómo ellos determinan eso, nosotros no participamos de ello. En el resto de las instituciones públicas, lo que se hace es lo siguiente. Se toma en base al histórico de las instituciones y el tamaño. Por ejemplo, no es lo mismo educación, porque educación tiene el 4% y ellos especializan un monto de ese recurso para pagar a los pensionados. En el caso de las otras instituciones, el Estado le establece tope, que se discute posteriormente. Se le dice, mire, sí, van a ingresar, por ejemplo, como pensionado este año, van a cambiar de estatus hasta, no un número de personas, sino un monto establecido en el presupuesto que es de conocimiento público, aparece todos los años y ahí puede decir, mire, para la parte civil, nosotros tenemos especializado 500 millones y luego se hace la distribución por institución de qué es lo que le va a corresponder. Normalmente las instituciones hacen las solicitudes a la Dirección General de Pensiones del Estado y entonces ahí se trata, pero ya la Dirección General de Pensiones dispone del monto, conoce los plazos en que va a ser entregado y cómo ellos deben de ir incorporando las personas que van a ser beneficiarias de pensiones durante el periodo de que se trate. Excelente esta intervención. Nelson, tú quedaste con una pregunta que la realizaremos luego de que regresemos de una brevísima pausa. No se pierda nuestra zona de debate de hoy.